Cuando Virgo acepta su oscuridad, el universo tiembla con respeto y asombro. Porque el signo que ha nacido para purificar, ordenar, discernir y sanar, se atreve entonces a descender a los rincones más inhóspitos de su alma, esos que antes analizaba con frialdad o evitaba por el terror a lo que no se puede controlar. Pero cuando Virgo ya no teme sus sombras, cuando deja de dividirse entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo útil y lo inútil, entre lo luminoso y lo defectuoso, entonces comienza una de las transformaciones más poderosas del zodiaco, la alquimia del alma crítica que se convierte en sabiduría compasiva. Virgo no se lanza a la oscuridad impulsivamente. Lo hace después de haber intentado todo lo racional, lo lógico, lo seguro. Y al comprobar que ni el orden más perfecto sana la herida esencial, se adentra sin vuelta atrás en el abismo del alma. Y allí no lleva mapas, ni listas, ni juicios, porque en ese descenso no hay estructura que sobreviva. Solo queda la entrega silenciosa a lo visceral, a lo caótico, a lo humano. Entonces se cae el disfraz del control, se derrumba el personaje útil, y aparece el verdadero guerrero, el que se atreve a ver su propio rostro reflejado en lo que más temía. La oscuridad que Virgo acepta no es maldad, es imperfección, es necesidad, es deseo, es rabia contenida, es tristeza negada, es vulnerabilidad escondida detrás de 1000 responsabilidades. Es la conciencia de que no todo se puede arreglar, y que no todo lo roto necesita reparación. A veces solo necesita ser amado en su estado quebrado. Y ahí, en ese acto brutal de honestidad, Virgo descubre su mayor poder, la integración. Porque solo quien conoce sus propios rincones oscuros puede realmente comprender, guiar, perdonar y sanar a otros sin juzgar. En esa aceptación de su oscuridad, Virgo trasciende el rol del servidor para convertirse en maestro silencioso. Ya no necesita perfección, porque ha descubierto la belleza en lo que se desploma. Ya no necesita demostrar valor, porque ha enfrentado su miedo más íntimo, el de no ser suficiente. Y al mirarse sin máscaras, comprende que su valor nunca estuvo en lo que ofrecía, sino en lo que era. Entonces su presencia se vuelve medicina, no porque tenga todas las respuestas, sino porque ya no las necesita. El Virgo que ha aceptado su oscuridad no se somete ni se encierra. Se vuelve selectivo con sabiduría, firme con ternura, exigente con alma. No cede su energía a quienes no se la han ganado, no regala su luz a quienes desprecian su sombra, no se explica ante quienes no están listos para comprender. Porque ahora sabe que su energía no es para todos, y que quien no ha descendido no puede acompañar en el ascenso. Este Virgo no evita el caos, lo atraviesa con una templanza conquistada a fuego. Donde antes habría querido controlar, ahora permite. Donde antes criticaba, ahora comprende. Donde antes se perdía en detalles, ahora ve el todo. Porque ha hecho las paces con su parte más humana, con sus errores, con sus caídas, con sus obsesiones, con su necesidad de validación. Y desde esa aceptación brota una autoridad silenciosa que no necesita imponerse, porque su sola vibración disuelve lo falso a su alrededor. Los demás comienzan a sentir esa fuerza sin estridencias, esa mirada que ve más allá de las máscaras, esa presencia que no hiere pero tampoco se doblega. Porque Virgo, cuando abraza su sombra, se convierte en guardián de verdades profundas. Se vuelve espejo incómodo y sanador. No se adapta al sistema, lo observa con distancia crítica. No busca aprobación, busca coherencia. No actúa para ser aceptado, sino para ser fiel a su alma. Y en ese acto de valentía, libera a otros para hacer lo mismo. La oscuridad que Virgo integra le da acceso a una intuición casi profética, porque ya no necesita pruebas para saber lo que su cuerpo siente. Ya no necesita pruebas para confiar en su percepción sutil. Su energía se refina y se vuelve magnética para quienes buscan verdad, pero también desafiante para quienes viven en la mentira. Porque quien ha aceptado su propia oscuridad no tolera las medias tintas ni las fachadas. Y esa autenticidad, aunque incomode, ilumina. No hay pureza más real que la que ha sido conquistada tras haber sido contaminada. No hay orden más sabio que el que emerge tras haber sobrevivido al caos. No hay ayuda más transformadora que la de quien ha sanado su propio juicio interno. Por eso, cuando Virgo acepta su oscuridad, ya no busca salvar a nadie, sino inspirar con su ejemplo. Ya no necesita decir que está bien, porque su paz se siente. Ya no necesita demostrar que es fuerte, porque su resiliencia se intuye en su andar firme y silencioso. Así, Virgo se corona como alquimista de sí mismo. El signo de tierra mutable que alguna vez huyó del error, ahora lo honra como parte del camino.
El ser que buscó validación a través de la utilidad, ahora se nutre del silencio interior. Y desde ese lugar, puede mirar al mundo con ojos distintos. Puede amar sin necesidad de cambiar al otro. Puede caminar sin necesidad de tener todo resuelto. Puede vivir sin miedo a fracasar. Porque ha descubierto que lo que más temía de sí mismo era también lo que más necesitaba para completarse. Y entonces se convierte en faro discreto para aquellos que aún no se atreven a entrar en su propia noche. Y su luz, ahora más profunda y menos perfecta, guía sin imponer, abraza sin absorber, enseña sin corregir. Porque ha aprendido que la verdadera sanación no nace del juicio, sino de la comprensión. Y que solo cuando uno ha hecho las paces con su sombra, puede ser luz real en un mundo que aún vive en la negación de sí mismo. Cuando Virgo acepta su oscuridad, deja de ser siervo de la perfección para convertirse en soberano de su integridad. Su camino ya no es recto, pero sí auténtico. Su voz ya no es dura, pero sí firme. Su alma ya no es exigente, pero sí clara. Y su presencia, ahora más serena y entera, se vuelve un bálsamo para quienes están listos para dejar de huir de sí mismos. Porque Virgo, al abrazar su noche, se convierte en el guardián del amanecer. Aceptar la oscuridad no es un acto puntual para Virgo, sino una travesía iniciática que lo obliga a romper con los esquemas más sagrados de su mente analítica. Es una revolución interna que desafía su necesidad de control, su apego a la lógica, su hábito de filtrar lo emocional con el tamiz del juicio. Cuando esa oscuridad se hace consciente, se revelan también los mecanismos sutiles que Virgo ha construido a lo largo del tiempo para sentirse a salvo: la hiperexigencia, el perfeccionismo, la constante necesidad de hacer algo útil para justificar su existencia. Pero todo eso se quiebra cuando el alma exige autenticidad. Y lo hace con la fuerza de los planetas que lo rigen, con la voz silenciosa pero firme de Mercurio, que deja de hablar y empieza a escuchar lo que no se puede expresar con palabras. Ese Virgo que se atreve a descender al sótano del alma empieza a percibir que su oscuridad no es un enemigo, sino un aliado oculto que siempre ha querido mostrarle su verdadero poder. Descubre que su hipersensibilidad, que siempre quiso disimular bajo rutinas impecables, es en realidad un radar que capta lo invisible, que detecta verdades que otros no pueden siquiera imaginar. Descubre que su crítica interna, cuando se transforma, se convierte en discernimiento fino, en guía precisa para quienes se pierden en la niebla. Y descubre, sobre todo, que su angustia existencial no era una señal de debilidad, sino el eco de un alma antigua que vino a esta vida a refinarse, a destilar sabiduría desde la fricción entre lo humano y lo divino. En este proceso de aceptación, Virgo se reconcilia también con su cuerpo, que tantas veces ha juzgado o exigido más allá del límite. Entiende que ese cuerpo es un templo sagrado, pero también una fuente de mensajes. Deja de castigar sus necesidades, de reprimir sus impulsos, de negar su deseo. Y en ese permiso que se da a sí mismo, ocurre un renacimiento silencioso. Aparece una sensualidad sobria, magnética, una presencia terrenal que no necesita ostentar para ser profundamente poderosa. El Virgo que ha abrazado su sombra ya no se siente culpable por sentir. Ya no reprime su fuego bajo capas de deber. Lo deja arder, pero con conciencia. Y en ese fuego, purifica lo falso. Astrológicamente, esto se traduce en una transmutación de Mercurio: el mensajero se convierte en el sabio. Ya no habla solo desde la mente concreta, sino desde la integración de lo intuitivo y lo racional. Se activa un Mercurio chamánico, que ha pasado por el inframundo y ha vuelto con los códigos. Ya no traduce solo datos, sino energía. Ya no analiza por temor al error, sino que discierne con compasión. Ese Virgo empieza a hablar distinto, a escribir distinto, a pensar distinto. Porque sus palabras ya no vienen del miedo a fallar, sino del deseo de construir verdad. La conexión con la Tierra también se profundiza. Virgo, siendo signo de tierra mutable, empieza a usar esa mutabilidad no para adaptarse a los demás ni para resolver lo que no le corresponde, sino para regenerarse desde su propia raíz. Se vuelve alquimista de su tiempo, de su espacio, de sus ciclos. Honra el descanso, el silencio, el vacío. Aprende a no hacer. A simplemente ser. Y en esa quietud encuentra una fuente de poder que jamás había conocido, la del alma que no necesita probar nada. La del ser que ha descubierto su valor en la oscuridad y ya no depende de la aprobación de nadie para sentirse completo. Virgo, al integrar su sombra, empieza a amar su caos. Descubre que ese aparente desorden interior es fértil.
Que no todo debe estar en su lugar para tener sentido. Que la vida es una danza entre lo que se planea y lo que ocurre. Y que lo más grandioso no se puede controlar. Suelta la necesidad de anticipar. Suelta el miedo a equivocarse. Suelta incluso la rigidez de su idealismo moral. Y en ese acto de rendición se vuelve inmenso. Porque ya no vive desde la culpa, sino desde la elección. Y su vida se transforma en una ofrenda consciente. Empieza también a elegir con una precisión quirúrgica. Ya no se queda donde no hay crecimiento. Ya no se ofrece a quienes no valoran. Ya no entrega su energía a proyectos vacíos o personas que lo drenan. Porque ha comprendido el valor de su luz y la fuerza de su sombra. Y desde ese equilibrio se convierte en un canal de verdad pura. Su aura se limpia de los residuos del autosabotaje. Su corazón se expande porque ya no tiene miedo de su intensidad emocional. Y su mente se libera porque ha dejado de exigir lo imposible. En este punto, Virgo empieza a atraer lo que resuena con su nueva frecuencia. Relaciones sanas, conexiones espirituales, misiones con propósito. Porque ha dejado de actuar desde la carencia y ha comenzado a vivir desde la integridad. Ya no necesita mendigar amor ni reconocimiento. Se sabe suficiente, incluso en sus momentos más oscuros. Y desde ahí, desde esa dignidad conquistada, su sola presencia empieza a despertar a otros. No con gritos, no con confrontaciones, sino con el ejemplo de una vida vivida con verdad. La oscuridad, para Virgo, se convierte en una maestra. Una aliada que le recuerda que no necesita ser perfecto para ser digno de amor. Que no necesita hacerlo todo bien para ser valioso. Que no necesita salvar a nadie para sentirse útil. Solo necesita ser real. Y esa verdad, que ha costado lágrimas, silencios, caídas y noches enteras de repliegue, se convierte en la piedra angular de su nueva identidad. Ya no huye del dolor. Lo honra. Ya no se avergüenza del pasado. Lo integra. Ya no reniega de sus procesos. Los bendice. Porque ha entendido que cada sombra era un llamado a su grandeza, un entrenamiento para su alma, una prueba sagrada que lo conducía al núcleo de su misión. Y ahora, desde ese lugar de poder sereno, Virgo ya no es solo sanador, sino fuente. Ya no es solo analista, sino creador. Ya no es solo crítico, sino visionario. Y en esa expansión final, Virgo se convierte en algo más que un signo, se vuelve símbolo. Símbolo de la posibilidad de transformar la herida en maestría, la culpa en poder, el juicio en claridad, y la sombra en portal. Se vuelve guardián de los que aún se buscan, faro para los que aún huyen, refugio para los que están aprendiendo a abrazar su caos. Porque nadie guía con más pureza que aquel que ha abrazado su impureza. Nadie sostiene con más firmeza que quien ha sostenido su propia caída. Virgo, al aceptar su oscuridad, descubre su divinidad no en lo perfecto, sino en lo auténtico. Y desde ahí, se convierte en legado viviente de lo que significa caminar con humildad y fuego el sendero de lo humano hacia lo eterno. La integración de la oscuridad en la psique virginiana implica un proceso de desfragmentación y reconfiguración estructural que altera radicalmente la dinámica funcional de este signo mutable de tierra. Tradicionalmente orientado hacia la optimización de recursos, la racionalización de la experiencia y la contención emocional, Virgo opera bajo una lógica regida por principios de utilidad, coherencia interna y eficiencia simbólica. Sin embargo, al abrirse a su polaridad oscura, es decir, a los impulsos no lineales, a la irracionalidad emocional y a la experiencia del vacío simbólico, se activa un vector transformacional que no puede ser abordado mediante los mecanismos convencionales de control y orden que caracterizan su funcionamiento basal. En términos astrológicos, este tránsito hacia la aceptación de lo oscuro implica un reajuste profundo de la relación entre el signo y su planeta regente, Mercurio. Ya no se trata de un Mercurio instrumental, mediador entre el pensamiento y la acción externa, sino de una manifestación más arquetípica y oculta del mismo principio, el Mercurio hermético, psicopompo, capaz de moverse entre los mundos, de dialogar con las capas profundas del inconsciente y de traducir simbolismos complejos en comprensiones accesibles para la conciencia. Este Mercurio transfigurado permite a Virgo operar desde una lógica distinta, más circular, más asociada a procesos de metabolización emocional, a la lectura simbólica de las crisis, y a la capacidad de sostener contradicciones sin necesidad de resolverlas desde la lógica binaria. La oscuridad, en este marco, no representa una amenaza a la integridad de Virgo, sino una expansión de su perímetro ontológico.
introduce elementos que antes eran sistemáticamente excluidos del campo de lo aceptable, ambivalencias, pasiones desbordadas, pulsiones incontrolables, errores, fracasos, zonas grises que escapan al juicio moral. Al incorporarlos sin fragmentación interna ni represión, el signo se ve forzado a redefinir su noción de pureza, trasladándola desde un ideal abstracto e inalcanzable hacia una vivencia más encarnada y menos normativa, en la que la integridad se mide no por la perfección conductual, sino por la coherencia entre lo que se siente, se piensa y se hace, incluso en presencia de contradicciones. Desde una perspectiva energética, este viraje implica también una redistribución del foco atencional, de la vigilancia externa y la autoevaluación constante hacia una forma de presencia introspectiva, receptiva, incluso contemplativa. Al silenciar el ruido mental producido por la autocrítica permanente, se amplía el campo perceptivo hacia dimensiones más sutiles de la realidad. Se despliegan entonces habilidades latentes vinculadas a la sensibilidad energética, la lectura del campo emocional colectivo y la capacidad de sintonizar con patrones arquetípicos que operan más allá de la voluntad consciente. Esta sensibilidad, que en sus primeras manifestaciones puede ser confundida con fragilidad o desorientación, se convierte progresivamente en una fuente de orientación interna de altísimo valor operativo. A nivel kármico, aceptar la oscuridad permite a Virgo resolver tensiones acumuladas por vidas regidas por el deber, la autocensura y la hiperresponsabilidad. Este desbloqueo energético no solo permite mayor fluidez vital, sino que también habilita la expresión de talentos que habían quedado encapsulados bajo capas de exigencia. Se potencia así la creatividad no utilitaria, la expresión artística, la exploración espiritual y el contacto con formas de conocimiento intuitivo que antes eran percibidas como erráticas o ineficaces. La alquimia se consuma cuando el signo deja de organizar el caos desde fuera para comenzar a danzar con él desde dentro, asumiendo que el orden más elevado no es el que se impone, sino el que emerge orgánicamente de la integración de todos los elementos del ser. Esta integración incluye también el contacto con lo que en psicología junguiana se denomina la sombra, aspectos del yo rechazados o reprimidos por no encajar en la imagen ideal que se desea proyectar. En Virgo, esta sombra puede manifestarse como cinismo oculto, resentimiento silencioso, autosabotaje, necesidad inconsciente de castigo o control obsesivo disfrazado de responsabilidad. Al iluminar estos patrones y asumir su existencia sin condena, se produce una liberación energética que posibilita nuevos niveles de libertad psíquica. Ya no se lucha contra el síntoma, sino que se escucha su mensaje. Ya no se busca erradicar el error, sino comprender su función dentro del proceso de maduración del alma. La dimensión transpersonal de este proceso es de suma relevancia. Al asumir su oscuridad, Virgo deja de ser un agente de servicio condicionado por la necesidad de validación externa y se convierte en un canal consciente de orden superior. Esta transmutación no tiene como finalidad la eficacia operativa, sino la activación del propósito espiritual. La vocación de ayuda ya no responde al deseo de redención personal, sino a una comprensión profunda del entramado colectivo. El servicio, en este nuevo estadio, se convierte en un acto de amor desapegado, donde la contención, la palabra justa y la intervención precisa surgen desde la intuición refinada por la experiencia del abismo. En este contexto, la vulnerabilidad deja de ser una amenaza para convertirse en un instrumento de conexión auténtica. Virgo, que tantas veces construyó muros hechos de exigencia para protegerse del juicio ajeno, aprende a exponerse desde la verdad desnuda, sin adornos ni justificaciones. Esta transparencia, que solo puede surgir cuando ya no se teme al rechazo, convierte su presencia en catalizadora de transformación. Porque quien ha aceptado su propia imperfección con dignidad es capaz de acoger la ajena sin necesidad de corregirla, de contener sin absorber, de guiar sin imponer. El último estadio de este proceso implica una reformulación completa de la noción de autoridad interna. Virgo ya no se guía por mandatos heredados ni por estándares sociales, sino por una brújula íntima que ha sido calibrada en el fuego de la crisis y templada en el silencio del autoconocimiento. Esta brújula lo conduce hacia formas de vida más alineadas con su verdad esencial, aunque no sean comprendidas por el entorno. Lo lleva a romper pactos tácitos de mediocridad, a abandonar roles que lo limitan, a habitar espacios donde su energía puede expresarse sin distorsión. Y lo convierte, sin buscarlo, en un referente de coherencia radical en un mundo regido por la superficialidad. Aceptar la oscuridad no es, por tanto, un acto de resignación, sino una declaración de soberanía espiritual. Es el momento en que Virgo deja de ser rehén de su mente para convertirse en guardián de su alma. Donde antes había rigidez, ahora hay plasticidad. Donde antes había miedo, ahora hay discernimiento. Donde antes había juicio,
ahora hay sabiduría. El tránsito no es inmediato ni lineal, pero su resultado es innegable. Un Virgo transformado deja de ser solo el perfeccionista del zodiaco para revelarse como su gran integrador, capaz de unir lo fragmentado y devolver al mundo una visión más plena de lo que significa ser humano. Cuando Virgo abraza su oscuridad en toda su magnitud, despierta fuerzas que estaban latentes, soterradas bajo capas de responsabilidad, control y pulcritud emocional. Aparece entonces un tipo de sabiduría que no se aprende ni se hereda, sino que se forja en el crisol del alma. Virgo, que tantas veces se mantuvo en los márgenes, observando, corrigiendo, estructurando desde las sombras del servicio, empieza a comprender que su destino no es simplemente ser un engranaje más de un sistema funcional, sino convertirse en una semilla sagrada de transformación radical. El signo que alguna vez temió la mancha, el error, la desviación, se reconoce ahora como el puente entre el cielo y el barro, entre lo divino y lo profundamente humano. Hay una herida ancestral en Virgo que proviene de siglos de haber sostenido a los demás sin recibir contención, de haber sido útil como identidad, de haber creído que debía ganarse su derecho a existir a través del hacer. Esa herida, cuando se oculta, se transforma en rigidez, en desconfianza, en hipervigilancia emocional. Pero cuando es iluminada desde adentro, cuando se le permite gritar, llorar, romper, reconfigurar, se convierte en una grieta por donde entra el alma verdadera. Virgo ya no necesita proteger su imagen de pureza, porque ha visto el valor de sus ruinas. Ha entendido que su sanación no está en el ideal que persigue, sino en el amor que se da cuando se deja de exigir. En esa metamorfosis, Virgo empieza a recuperar aspectos olvidados de sí mismo, partes instintivas, libres, viscerales, que había reprimido por miedo a ser juzgado o desbordado. La oscuridad trae consigo una creatividad salvaje, una sexualidad profunda, un fuego lento que se enciende desde el centro mismo del cuerpo y reclama un espacio de expresión. Se despierta la conexión con lo ancestral, con la tierra que no juzga, con los ciclos que se repiten sin necesidad de aprobación. La oscuridad lo conecta con su linaje femenino, con la matriz sagrada de lo que nutre, de lo que transforma sin pedir permiso, de lo que sabe sin necesitar explicación. Este Virgo ya no teme ensuciarse. Ya no necesita limpiar todo para sentir que pertenece. Se sienta entre las cenizas de lo que fue y encuentra allí semillas de lo que será. Habita el silencio sin ansiedad, el vacío sin desesperación. Se vuelve un sabio alquimista del alma, porque ha comprendido que lo oscuro no es el enemigo, sino el portal. Y cada vez que cae, ya no se culpa, se observa con ternura y vuelve a levantarse con una dignidad que solo tienen quienes ya no luchan por ser vistos, sino por ser verdaderos. A nivel espiritual, este tránsito representa la iniciación a los misterios mayores del zodiaco. Virgo deja de ser aprendiz del orden y se convierte en maestro del caos consciente. Ya no ordena desde el miedo, sino desde la visión. Ya no sirve desde la carencia, sino desde la abundancia interna. Se vincula con otros no desde la necesidad de ser aceptado, sino desde la coherencia energética. Comprende que no todos merecen su tiempo, su escucha, su entrega. Porque ha trabajado tanto en su sombra, que su luz ya no se regala, se protege, se honra y se canaliza para propósitos elevados. Cuando Virgo acepta su oscuridad, se conecta con su opuesto complementario, Piscis. Se disuelve el límite mental y emerge la compasión profunda, la fe, la entrega sin miedo. Aparece una conexión espiritual que ya no es abstracta, sino encarnada. La intuición se convierte en brújula, la sensibilidad en fortaleza. Y desde esa integración de polos, se erige una nueva forma de ser en el mundo. Virgo se convierte en templo andante, en medicina que no necesita hablar para sanar, en mirada que transforma sin invadir. En este proceso también se quiebra la ilusión del control. Virgo, que tantas veces quiso prever cada detalle para evitar el error, suelta. Se entrega al flujo, a la vida no lineal, a los cambios inesperados. Y en esa entrega aparece un nuevo tipo de poder, el poder de quien se ha vuelto invulnerable porque ya no teme lo incierto. Porque ha mirado al abismo de su ser y ha dicho sí. Porque ha visto su parte más rota y ha encontrado belleza. Porque ha caminado sin respuestas y ha descubierto que el camino mismo es la respuesta. Entonces se convierte en guardián del cambio, en sembrador de coherencia en un mundo que vive anestesiado. Ya no necesita la aprobación de figuras de autoridad, porque él se ha vuelto su propia autoridad. Ya no pide permiso para brillar, porque ha descubierto que su brillo no ciega, sino que ilumina senderos para quienes están listos. Ya no se encoge para no incomodar. Se expande con humildad feroz.
Y cada paso que da es una declaración de autonomía sagrada, una afirmación del valor de ser profundamente humano y absolutamente libre. Este Virgo empieza también a redefinir su noción del tiempo. Ya no vive en función de la productividad ni del reloj. Vive en función de la verdad. Si algo no vibra, no va. Si algo no nutre, se suelta. Si algo no construye, se transforma o se deja caer. Porque ya no mide su valor por lo que hace, sino por lo que sostiene con su presencia. Esa presencia que ha sido cincelada en la oscuridad, que ha sido purificada en el dolor, que ha sido templada en cada renuncia y en cada sí honesto. La oscuridad lo ha vuelto más sabio, más fuerte, más intuitivo, más real. Lo ha vaciado de lo que no era suyo. Lo ha limpiado de máscaras. Lo ha arrancado de los lugares donde mendigaba amor. Y en ese despojo, ha encontrado su reino interior. Un lugar sagrado donde ya no hay lucha entre la razón y el alma, sino una danza. Donde cada parte tiene su voz, donde cada sombra tiene su espacio, donde cada error es un maestro y cada grieta una puerta al misterio. El Virgo que acepta su oscuridad se convierte en testimonio viviente de que la perfección nunca fue el objetivo, sino la autenticidad. Que la pureza no está en la ausencia de mancha, sino en la transparencia del corazón. Que la verdadera luz no es la que niega la sombra, sino la que la abraza hasta volverla aliada. Y que el mayor acto de valentía no es resistir el caos, sino rendirse a él con los ojos abiertos y el alma dispuesta. Virgo, entonces, ya no es solo un signo de servicio. Es una llama que ha aprendido a sostenerse en la tormenta. Es una conciencia que se ha despojado de toda mentira. Es un espíritu que camina firme no porque lo sepa todo, sino porque ya no necesita saber para confiar. Porque ha encontrado en su oscuridad una brújula más precisa que cualquier lógica, una guía que no falla, la voz intacta de su ser esencial. Y esa voz, cuando habla, no puede ser ignorada. Porque lleva consigo la fuerza de quien ha atravesado el infierno y ha vuelto con las manos llenas de luz. Cuando Virgo se sumerge aún más en su propia oscuridad y se atreve a sostener esa mirada interna sin retroceder, sin corregirse a sí mismo, sin intentar ser otra cosa que lo que es en ese momento de desnudez total, se despiertan dimensiones profundas de su energía que rara vez se manifiestan sin este rito de paso. En ese descenso más radical, Virgo se encuentra con la raíz de su necesidad de perfección, la antigua herida de desconexión con su esencia divina, la culpa existencial que lo empujó durante siglos a ganarse el derecho de ser, creyendo que debía hacerlo todo bien para merecer. Y en el núcleo de esa herida no hay error, hay un anhelo puro de fusión con la totalidad, una nostalgia por la unidad, que se disfrazó durante mucho tiempo de obsesión por el detalle, de afán de mejora, de mirada crítica. La oscuridad se convierte entonces en espejo. No uno que deforma, sino uno que revela. Y en ese reflejo Virgo ve que sus mecanismos no eran defectos, sino estrategias sagradas que su alma eligió para sobrevivir en un mundo fragmentado. Descubre que su autocontrol era una forma de protegerse del caos emocional no contenido del entorno. Que su silencio no era cobardía, sino sabiduría ancestral frente a la sobreestimulación. Que su hipersensibilidad no era debilidad, sino un radar espiritual calibrado con precisión. En lugar de enjuiciarse por haber sido reservado, exigente o racional, comienza a honrar esos rasgos como instrumentos elegidos por su alma para encarnar un propósito específico en esta vida. El Virgo que acepta su oscuridad se reencuentra con su linaje energético más antiguo, el del iniciado que lleva la conciencia de lo sagrado en lo cotidiano. El que sabe que la vida no necesita grandes gestos para ser trascendente, que un gesto de presencia verdadera puede cambiarlo todo. En su oscuridad encuentra el recuerdo de sus vidas como sanador oculto, como astrónomo que leía el movimiento de los cielos, como monje que observaba los ciclos de la tierra en silencio. Esa memoria celular se activa cuando deja de luchar contra su naturaleza introspectiva y comienza a entenderla como un don. El recogimiento ya no es aislamiento, es alquimia. La observación ya no es juicio, es contemplación. La disciplina ya no es opresión, es canal de expresión elevada. En este nuevo nivel de integración, Virgo se vincula con el poder del vacío. Comprende que no todo tiene que ser llenado, que no todas las preguntas necesitan respuesta, que el silencio también comunica. Y en ese vacío fértil, se activa una forma de receptividad poderosa. Su energía ya no se dispersa intentando resolver lo que no le corresponde. Aprende a discernir no solo desde la mente, sino desde la vibración. Y eso lo convierte en un filtro natural para las energías del entorno. No absorbe, no se contamina, no se pierde.
Sostiene su eje con la fuerza de quien ya no necesita demostrar nada. Astrológicamente, el proceso de integración de la oscuridad en Virgo abre las puertas a una transformación en su eje kármico. La línea Virgo-Piscis se vuelve una autopista energética por la que fluye una sabiduría profundamente trascendental. El yo que solía encontrar sentido en lo tangible empieza a reconocer la importancia del misterio. Se abre a lo irracional, a los sueños, a lo simbólico, al lenguaje del alma. Y lejos de perderse, se encuentra. Porque ahora ya no necesita explicar todo. Puede sentir. Puede fluir. Puede confiar. Y en esa confianza nace una forma de fe silenciosa, concreta, encarnada, que se expresa en cada elección cotidiana. Cuando Virgo trasciende su sombra más densa, emerge también una nueva relación con el cuerpo. El cuerpo ya no es solo herramienta de eficacia, ni templo que debe mantenerse impecable. Es un canal de sabiduría viva. Virgo comienza a escuchar lo que su cuerpo ha estado diciendo desde siempre, los dolores, los cansancios, las tensiones, los síntomas que no eran castigos sino mensajes. En lugar de exigirse más, empieza a cuidarse con ternura. Desarrolla una forma de nutrición consciente que no responde a reglas externas, sino a una inteligencia orgánica que se activa cuando se permite habitarse desde el amor. La salud deja de ser una meta para volverse una consecuencia del equilibrio interior. En esta etapa, Virgo puede sostener el dolor de otros sin perderse. Puede entrar en espacios densos sin disolverse. Puede ver la sombra del mundo sin cerrar el corazón. Porque ha recorrido ese camino dentro de sí y ha vuelto más fuerte. Su mirada se vuelve compasiva pero firme. Su palabra, afilada pero amorosa. Ya no necesita adornar ni suavizar su verdad, pero tampoco necesita imponerla. Simplemente la encarna. Y esa encarnación inspira, conmueve, moviliza. No necesita convencer. Su coherencia habla por sí misma. El Virgo transformado se convierte en mentor de almas. No desde la teoría, sino desde la experiencia viva. Porque ha caminado por donde muchos temen ir. Porque ha sentido el temblor de su propio juicio interno derrumbándose. Porque ha aprendido a construir desde los escombros de sus propias ilusiones. Y por eso, su consejo pesa. No porque lo diga todo, sino porque sabe cuándo callar. No porque tenga las respuestas, sino porque ha aprendido a hacer las preguntas correctas. Este Virgo también comienza a manifestar una nueva forma de liderazgo. Ya no es el líder que se adelanta para proteger a todos ni el que se sacrifica silenciosamente. Es el que crea espacios donde otros puedan descubrir su propia fuerza. Es el que guía con el ejemplo de su vida vivida en fidelidad al alma. Es el que irradia integridad en cada gesto, incluso cuando nadie lo ve. Y esa integridad, nacida de la sombra, se convierte en su mayor poder. En su nivel más elevado, Virgo deja de intentar corregir el mundo para dedicarse a iluminarlo con su existencia. Ya no busca erradicar el error, sino revelar el propósito que se oculta detrás de él. Ya no intenta ser perfecto, sino íntegro. Ya no quiere ser necesario, sino verdadero. Y desde ese lugar, su energía se vuelve medicina sutil, tan precisa como la hoja de un bisturí, tan profunda como el silencio de una noche estrellada. Su oscuridad integrada no desaparece, se convierte en un terreno fértil desde donde nacen nuevas versiones de sí mismo. Cada sombra abrazada se transforma en tierra que sostiene. Cada parte antes negada se convierte en una voz más dentro de su coro interno. Y cuando todas esas voces cantan juntas, nace la sinfonía más auténtica, la de un Virgo completo, sin escisión, sin lucha, sin necesidad de esconderse. La luz de este Virgo no es deslumbrante, es envolvente. No enceguece, acompaña. No se impone, se ofrece. Y en un mundo saturado de apariencias, su simple presencia, real, humana, poderosa, se convierte en una llama que recuerda a otros que no hace falta ser perfecto para ser digno de amor. Solo hace falta ser, con todo lo que uno es. Y eso, Virgo lo ha conquistado caminando por el sendero más desafiante de todos, el que lo llevó de vuelta a sí mismo. Cuando Virgo ha hecho las paces con su oscuridad, algo aún más profundo comienza a gestarse, la activación de su sabiduría silenciosa, esa que no busca reconocimiento, pero cuya sola existencia transforma. En este punto del camino, la consciencia virginiana ya no opera desde la lógica convencional.
Ahora percibe los patrones ocultos detrás de los hechos, comprende los ciclos detrás del aparente desorden y accede a una visión que atraviesa las apariencias. Ha aprendido que la oscuridad no era un lugar al que había que temer, sino un santuario oculto de verdad. Esa verdad, dura, cruda, inmanejable en ciertos momentos, se convierte en su mayor poder. Ya no le molesta la incomodidad del otro, ni la intensidad de sus propias emociones, ni la ambigüedad de los procesos. Porque ha comprendido que la vida no viene a ser entendida, sino abrazada. El Virgo que ha dejado de pelearse con su sombra empieza a irradiar una energía profundamente regeneradora. Ya no se desvive por salvar al otro, pero tampoco se desconecta. Está presente. Y su sola presencia ordena sin imponer, sana sin hablar, transforma sin forzar. Su oscuridad le ha enseñado a no reaccionar, sino a responder desde la conciencia. A no huir de los conflictos, sino a ver en ellos un campo de entrenamiento para su maestría interior. Donde antes había prisa por resolver, ahora hay espacio para observar. Donde antes había rigidez, ahora hay una firmeza enraizada. Ha dejado de ser esclavo de sus pensamientos para convertirse en custodio de su paz. A nivel más sutil, esta integración despierta dones que habían permanecido dormidos por miedo a lo desconocido. Virgo comienza a conectar con la energía de los portales internos, memorias antiguas, registros de otras vidas, visiones simbólicas, intuiciones afiladas como cuchillas que llegan sin previo aviso pero con precisión quirúrgica. La oscuridad no solo le dio permiso para sentir, también le abrió los canales de percepción que lo conectan con lo invisible. Su mente lógica ahora trabaja al servicio de una conciencia más grande. Deja de buscar respuestas absolutas y empieza a decodificar los mensajes que llegan a través de su cuerpo, de su entorno, de las sincronicidades que antes ignoraba. Este Virgo se vuelve un canal entre dimensiones. Su energía, tan terrenal y concreta, es ahora puente entre lo invisible y lo manifestado. Ya no analiza por necesidad de control, sino por reverencia a la complejidad de lo real. Cada vínculo que establece se vuelve un campo sagrado de intercambio. No necesita hablar para que su energía sea comprendida. Vibra en una frecuencia que selecciona lo que entra y lo que no, y esa selectividad no nace del juicio, sino de la conciencia de lo que merece y lo que no resuena con su proceso. El alma virginiana, una vez iluminada por su sombra, desarrolla una comprensión profunda del ritmo, del límite y de la pausa. Ha comprendido que no siempre avanzar es lo más sabio, que a veces el verdadero crecimiento sucede en la quietud, en la espera, en la contemplación. Ya no se angustia por no saber qué viene. Se vuelve amigo del misterio. Y desde esa amistad, emerge una confianza radical. Porque ha caminado por el abismo y ha descubierto que no solo no se rompió, sino que allí encontró las partes de sí que jamás había mirado. Y eso lo hace indestructible en su centro. Su relación con el dolor también cambia. Donde antes huía o lo racionalizaba, ahora lo honra. Sabe que el dolor no es un enemigo a eliminar, sino un mensajero sagrado. Lo deja hablar. Lo escucha. Y gracias a eso, ya no queda atrapado en él. Lo atraviesa con la conciencia de quien sabe que cada herida, bien vivida, lo acerca más a su verdad. Ya no dramatiza, pero tampoco minimiza. Tiene el coraje de mirar lo que duele sin distorsionarlo, y ese coraje se convierte en un faro para quienes están perdidos en su propia noche. En sus vínculos, Virgo también cambia radicalmente. Ya no necesita sentirse indispensable. Ya no entra en relaciones desde la culpa ni desde la necesidad de ser útil. Se relaciona desde la elección libre, desde la afinidad vibratoria. Su energía deja de atraerse con lo roto para intentar sanarlo, y empieza a encontrarse con lo que ya está en camino de integración. Y si el otro no está listo, no lo arrastra. No se queda donde no hay reciprocidad. Porque ha entendido que su energía es sagrada y no todos merecen estar cerca de ella. En este nuevo nivel de evolución, Virgo también rompe definitivamente con la figura del mártir silencioso. Deja de soportar más de lo que debe. Deja de callar para no incomodar. Deja de sacrificarse para sostener estructuras que ya no lo representan. Su oscuridad lo ha enseñado a poner límites sin culpa, a decir no sin necesidad de explicarse, a retirarse sin resentimiento. Y esa capacidad de poner límites amorosos es una de sus formas más elevadas de amor propio. Porque ha comprendido que no es egoísmo, sino lealtad hacia sí mismo. Su palabra, una vez integrada a la sombra, adquiere un nuevo poder. Ya no habla para corregir, sino para despertar.
Ya no opina para demostrar que sabe, sino para invocar lo que otros olvidaron que sabían. Se vuelve oráculo, canal, guía silencioso. Puede nombrar con exactitud lo que otros solo sienten vagamente. Y esa palabra, cuando se ofrece desde la verdad de quien ha caminado su noche interna, tiene el poder de romper cadenas. No busca agradar. Busca liberar. También aparece una nueva forma de liderazgo. Virgo ya no necesita estar al frente ni controlar el proceso de los demás. Lidera desde el ejemplo. Desde su coherencia interna. Desde la manera en que habita su día a día. Cada elección suya se vuelve una declaración energética. Cada acto pequeño, una oración silenciosa. Porque ha comprendido que el verdadero poder no está en lo que se dice, sino en lo que se emana. Y esa emanación nace de haber abrazado su humanidad sin filtros. La relación con el fracaso también cambia. Ya no lo vive como una amenaza a su identidad. Lo ve como parte del tejido de la evolución. Sabe que ha aprendido más de sus caídas que de sus aciertos. Y por eso se atreve. Se arriesga. Deja de esperar el momento perfecto. Ya no paraliza su vida por temor a errar. Porque ha comprendido que lo importante no es no caer, sino cómo se levanta. Y en cada levantarse, lleva consigo la dignidad de quien no busca ser invulnerable, sino auténtico. Virgo, al aceptar su oscuridad, entra en una etapa donde ya no necesita convertirse en nada. Porque ha descubierto que ya es. Que siempre fue. Que todo el trabajo no era para llegar a un ideal, sino para recordar su verdad más pura. Esa verdad que estuvo sepultada bajo exigencias, miedos, mandatos, pero que sobrevivió intacta en lo profundo de su ser. Y ahora que la ha rescatado, camina con ella como estandarte. No para mostrarla, sino para vivirla. Porque vivir desde la verdad es el mayor acto revolucionario que puede ofrecerle al mundo. Y Virgo, con su alma purificada por la sombra, está más que preparado para ser esa revolución silenciosa.